¿Qué tal? Espero estén listos para la siguiente historia. Para disfrutar de ella, les aconsejo hacerlo por la noche y, de ser posible, utilizar audífonos. Esto les ayudará a adentrarse más en la historia. Para ponerlos en contexto, la historia que estoy a punto de contarles tiene sus orígenes en los años 90. En ese momento, acababa de salir de clases. Me dirigí a casa acompañado de mi mejor amigo, Esteban. Cuando estábamos a escasos 10 metros de la puerta de la casa, una camioneta se detiene frente a nosotros. De ella baja una señora mayor, muy maquillada. Esteban y yo nos quedamos quietos, pues es evidente que esa mujer se dirigía hacia nosotros. Todo ese maquillaje, combinado con las arrugas de su piel, daba un aspecto tenebroso. En primera instancia me asusté mucho. Mientras ella se acercaba a nosotros, la tensión crecía. Entonces nos pregunta si conocíamos a María. Por desconfianza, yo negué moviendo la cabeza, pero Esteban le dice: es su mamá. Esta mujer voltea a verme y me cuestiona: ¿es tu mamá? Al no comprender la situación, solo me quedé mirándola a los ojos y me dice: soy su tía, Lile. ¿Le puedes hablar? Al no saber qué hacer, me doy la vuelta y entro a la casa. Cuando le digo a mamá quién la busca, no me cree y sale apresurada hacia afuera. Cuando salgo, las veo saludándose con mucho afecto. Esto relaja la tensión que sentía. Minutos después, mamá nos presenta con su tía, pues tenía muchos años sin verla. No recuerdo mucho de la plática de ese día, pero sí tengo muy presente un regalo que le dio a mis hermanas. Era una muñeca de tela, rellena de algodón. La ropa que tenía era de aspecto antiguo. En su cabeza tenía un gorro y tenía 2 trenzas. Esta muñeca duró muchos años en la casa. A mí siempre me dio miedo, y mi hermana menor siempre la dejaba en la habitación, así que siempre la sacaba antes de ir a dormir. Poco tiempo después, mamá nos dice que su tía Lile había fallecido. En esa ocasión, nadie quiso acompañarla al funeral, pues iba a ser en el rancho de donde es mamá. A ese lugar íbamos poco, y siempre nos dio miedo, porque cada vez que íbamos había tolvaneras de tierra. Es un lugar donde hay muchos árboles, pero con un aspecto sombrío. En fin, todo el día estuvimos con papá. Llegó la noche y mamá no regresaba. Se hizo tan tarde que nos quedamos dormidos con la preocupación. Al día siguiente, al despertar, me dirijo a la cocina en busca de mamá. Ella estaba ahí. Al verla siento un alivio. Cuando nos encontrábamos almorzando, mi hermana menor le pregunta: ¿quién era la mujer que te acompañaba? Ella le responde que no había nadie. Mi hermana insiste y le dice que venía con una señora, y que antes de entrar, la señora se dio la vuelta y se fue. Mi hermana y yo éramos muy pequeños, así que no insistió más y cambiamos de plática. Años después, estábamos de visita con unos amigos de papá. Entre varias pláticas, llegamos al punto donde estábamos contando muchas historias de terror. Cuando le tocó el turno a una de mis hermanas mayores, le dice a mamá que cuente la historia de la tía Lile. No quiso contarnos, pero le insistimos tanto que accedió. Mamá nos cuenta que ya era de noche cuando terminó el funeral, así que se dirigió a tomar un autobús, pues el lugar estaba retirado de la casa. Al ser tan tarde, no le tocó acompañante. Ella venía concentrada en sus cosas, hasta que de pronto escucha que le dicen: ¿a dónde vamos? Mamá, consciente que nadie la acompañaba, voltea a ver quién estaba a su lado. Para su asombro, quien estaba a su lado era la tía Lile. Mamá no se inmutó, pero se le quedó viendo unos segundos, y después regresa la mirada al frente. Lile, al ver esta acción, se molesta y le dice: ¿no me vas a contestar? Mamá no quería hablar con ella, pero era tanta la presión de la tía que cedió diciéndole: tú no debes de estar aquí. El resto del camino, mamá trató de evitar cruzar palabra con la tía, hasta que el autobús llegó a nuestro rancho. Mamá bajó y se dispuso a caminar a casa. Son alrededor de 7 cuadras las que tuvo que caminar. La tía Lile se bajó con ella y seguía insistiendo en sus preguntas. Al estar frente a la casa, mamá abrió el portón, entró y cerró. La tía se molestó y dijo: ¿no me vas a dejar pasar? A lo que contestó mamá: tú no perteneces aquí. La tía, enfadada, dio media vuelta y se fue hasta perderse entre las sombras. Al escuchar la historia, mi hermana menor y yo nos quedamos pálidos del miedo. Al parecer, éramos los únicos que desconocíamos la historia, pero al fin pudimos entender quién era la mujer que mi hermana había visto esa noche.
Los próximos 3 meses no pude dormir tranquilo, pues la historia se quedó grabada en mi mente, y cada noche, antes de dormir, la volví a recordar. Cuando me encontraba acostado, volteaba a ver el ropero de la habitación. En este se reflejaba la luz de la luna, entraba directo, pero entre esta luz se interponía un granado, el cual generaba la sombra de sus ramas en movimiento. Al ver estas sombras, se me figuraba ver rostros y manos retorciéndose, por lo que el miedo aumentaba a tal grado que tenía que salir de la habitación para no estar solo. Espero hayan disfrutado esta historia. Pronto les traeré más relatos. No olviden compartir este video a un amigo o a un grupo, para que no se pierdan las siguientes historias en la oscuridad.